Hola, hoy y en los siguientes 3 videos hablaremos de la lógica de Aristóteles. Es un tema difícil. Sus textos originales no son fáciles de leer, son áridos, discontinuos y no están tan bien construidos como otras obras suyas. Y hay partes que contienen análisis muy complejos en los que no podremos entrar. Muchas veces tendremos que recurrir a explicaciones generales sin poder citar sus propias palabras. La lógica aristotélica es una de las grandes conquistas del saber occidental y se debe en buena parte a ella el modo como se organizaron los estudios universitarios. Sin embargo, debemos limitarnos a lo más general. Intentaremos explicar su sentido sin entrar a fondo en su contenido. No hablaremos de o sobre la lógica aristotélica, sino que lo haremos alrededor de ella. No debemos esperar entonces que alcancemos una comprensión suficiente. Si la queremos, hemos de profundizar en otras fuentes. Como ocurre cuando nos invitan a conocer un terreno, pero solo nos lo muestran desde lo alto de una montaña. Aquí veremos el panorama de la lógica aristotélica sin poder entrar en sus terrenos. Nos haremos pues una imagen general, pero no la podremos transitar paso a paso. Exponer esta parte de la obra de Aristóteles es a la vez complejo y decepcionante. Complejo porque es un asunto muy técnico y especializado, y decepcionante porque necesariamente lo haremos de forma imperfecta. Se suele decir que Aristóteles fue el inventor de la lógica. Casi nadie lo discute, pues es cierto que las primeras obras importantes de lógica fueron las escritas por él, y sobre todo porque la lógica es una de las partes más representativas y originales de su obra. Si bien en otros campos, como en la biología o la psicología, fue profundamente innovador, aquí fue el fundador. Él se inventó la ciencia lógica. Además, en cierto modo le quedó bien inventada. Más de 20 siglos después, Immanuel Kant diría que la lógica era el mejor ejemplo de un saber que entró desde el comienzo por el camino seguro de la ciencia. Lo que pretendía decir Kant era que la lógica había quedado tan bien construida que no se habían hecho grandes aportes desde entonces, aunque se hubieran mejorado otras cosas, como sus métodos de enseñanza. La verdad es que estaba equivocado sobre el punto. No solo hubo importantes desarrollos lógicos en siglos posteriores a Aristóteles. Los estoicos, por ejemplo, descubrieron ciertas reglas de inferencia, y tanto Guillermo de Ockham como Leibniz hicieron aportes originales a la ciencia lógica, sino que en el propio siglo XIX y comienzos del XX se daría un gran resurgimiento de los estudios lógicos con Frege y Russell. Aunque es cierto que muchos principios claves de la lógica ya se pueden rastrear en diálogos como Eutifrón, Gorgias o El Sofista, fue Aristóteles el primero que se propuso hacer de la lógica una ciencia que pudiese ser expuesta de modo sistemático. De este modo, la afirmación de que Aristóteles fue el inventor de la lógica sigue siendo cierta al menos en 3 sentidos diferentes. 1. Porque fue el primero que consideró necesaria una ciencia dedicada a comprender la forma del pensamiento y no solo su contenido, y por eso hizo ya una de las distinciones claves de la lógica, la que solemos hacer entre la verdad de las proposiciones y la validez de los argumentos. 2. Porque fue también el primero en estudiar la forma del pensamiento con abstracción de su materia, con el fin de identificar las formas de razonamiento válidas e inválidas.
Y tercero, porque fue también él el que empezó a introducir variables simbólicas, en su caso letras, como una herramienta para el análisis de proposiciones. Cuando decimos lógica aristotélica, debemos tener en cuenta que no existía para Aristóteles algo que se llamara lógica. En efecto, él nunca utilizó el término ni en sus escritos de lógica ni en otros textos, y tampoco escribió obras de lógica en sentido estricto. En otras obras, cuando se refiere a textos escritos por él, los señala con su nombre. No ocurre eso, sin embargo, en el caso de la lógica. En ninguna parte nos remite a sus obras de lógica, aunque más de una vez lo hace a los analíticos o a los tópicos. En realidad el término lógica no es suyo. Lo inventó Alejandro de Afrodisia, un compilador y comentarista de Aristóteles que vivió hacia el año 200 después de Cristo, es decir, unos 500 años después de él. Por otra parte, sus estudios lógicos, eso que llamamos el órganon aristotélico, no conforma un saber sistemático. Son en realidad 6 obras diferentes. Categorías: sobre la interpretación, primeros analíticos, segundos analíticos, tópicos y refutaciones sofísticas. Se trata de 6 textos diferentes que, aunque tienen relación y continuidad, no obedecen a un plan único. Son independientes en su concepción y en los temas que tratan, y como todas sus obras, son anotaciones que tienen un carácter exploratorio más que sistemático, y que a veces se ven interrumpidos o quedan incompletos. Aristóteles tiene diversos estudios que podemos llamar lógicos, pero no una obra de lógica concebida como algo de conjunto. A lo que hoy llamamos lógica, Aristóteles le dio nombres distintos. Al estudio del razonamiento demostrativo lo llamó analítica. Al estudio del razonamiento no demostrativo, sino basado en opiniones plausibles, ese modo de razonamiento que es común a las cosas humanas, lo llamó dialéctica. Y al examen de los procedimientos ordenados a generar una convicción racional, lo llamó retórica. Sin duda, la analítica aristotélica es el antecedente fundamental de lo que hoy llamaríamos lógica formal, pues ella incluye la teoría del silogismo y su examen lógico del razonamiento científico. La dialéctica aristotélica, en cambio, olvidada por siglos, ha tenido un nuevo auge en el último tiempo, bajo la forma de diversas lógicas centradas en la conversación y en el diálogo. Mientras que la retórica aristotélica fue el objeto de una gran renovación en el siglo XX, especialmente a partir de la obra del filósofo polaco Chaim Perelman. Se trata de una serie de estudios diferentes que ofrecen herramientas diversas para el análisis del lenguaje, el pensamiento y la comunicación. Pero, ¿qué tipo de ciencia es esta? Aristóteles clasificó las ciencias en 3 grandes grupos. Las ciencias teóricas, que buscan el conocimiento por sí mismo, la física, la metafísica, la psicología, la biología, y en general todas las ciencias que están guiadas por un afán exclusivamente cognoscitivo. Las ciencias prácticas, cuyo fin es orientar la acción humana, la ética, la economía o la política, y las ciencias productivas, cuyo fin es la producción de obras útiles y bellas, que incluye ciencias como la poética y la retórica. ¿Dónde cabe allí la lógica? En ninguno de los 3 grupos, pues la lógica no es una ciencia sustantiva. Desde el punto de vista aristotélico es solo una especie de propedéutica de las ciencias,
pues lo que nos ofrece la lógica no es el conocimiento de objetos, sino una serie de instrumentos básicos para hacer ciencia. Ella no es una ciencia en sentido estricto, aunque repose sobre supuestos científicos. Es más bien un arte e incluso una técnica, pues al fin y al cabo no es más que un instrumento para razonar mejor en cualquier ciencia. De hecho, el término griego organon significa instrumento, herramienta. La lógica es, en este sentido, aquel saber que nos enseña a usar las herramientas que se requieren para un mejor trabajo del pensamiento, para hacer ciencia. La lógica, como la concibe Aristóteles, intenta aclarar qué son las proposiciones, de qué proposiciones debemos exigir pruebas y qué tipo de pruebas debemos exigir de esas proposiciones. Si utilizáramos el lenguaje de hoy, tendríamos que decir que es un saber instrumental, y así lo concibió Aristóteles. Así pues, por lógica aristotélica se entiende un conjunto de herramientas de análisis de proposiciones y de evaluación de los razonamientos que se constituyó en la herramienta básica para la elaboración de toda ciencia, que inicialmente elaboró Aristóteles, pero que luego, y especialmente tras la organización de los estudios universitarios en el medioevo, se constituyó en la puerta de entrada a las ciencias y en uno de los elementos centrales en la formación de una persona culta en el mundo de Occidente. Eso, por cierto, no le quita ningún valor. Al contrario, es el vestíbulo de las ciencias, la puerta por donde debe pasar todo aquel que pretenda razonar mejor y con ello descubrir la verdad en las ciencias. Pero, ¿de dónde salió este tipo de saber? El objeto de estudio de la lógica es algo abstracto y remoto, el logos. La lógica es la ciencia del logos. Este término tiene muchas traducciones posibles: razón, pensamiento, lenguaje, discurso, etc. La lógica estudia el pensamiento, pero no cómo pensamos realmente, sino cómo deberíamos pensar si lo hiciéramos correctamente, es decir, de acuerdo con reglas. Sin embargo, la lógica nos ofrece modelos de razonamiento que difieren radicalmente del modo como razonamos en la vida cotidiana. ¿Acaso hay alguien que piense o hable en silogismos? La lógica, además, elaboró un complejo análisis de la estructura del lenguaje que, en el caso particular de Aristóteles, se hizo en una lengua que no se habla hace muchos siglos, el griego clásico. ¿Qué sentido tiene investigar algo tan complejo y abstracto como eso? ¿Por qué un naturalista, un hombre práctico y con un inmenso sentido común como Aristóteles se ocupó de un asunto tan abstracto y al parecer tan poco práctico? Mi respuesta es esta: por razones políticas. Pero de nuevo, ¿qué sentido político puede tener estudiar cosas como la estructura de las proposiciones categóricas o las figuras y modos del silogismo? Examinémoslo dando un pequeño rodeo sobre la cultura en que vivió. Hay dos motivaciones fundamentales en la vida de los griegos: el servicio a la polis, a su ciudad, y la búsqueda de la sabiduría. Que el hombre es un animal político fue una de las grandes enseñanzas de Aristóteles. Cualquier cosa que hiciese un ciudadano solo adquiría significado en relación con la polis. El médico se sabía un servidor de sus ciudadanos. El artista representaba sus obras en escenarios públicos y entendía que su arte,
solo tenía sentido como una forma de mejorar o embellecer la ciudad. Y hasta el filósofo solo encontraba sentido a su labor como una contribución al mejoramiento de su ciudad. La otra motivación era aún más personal. Todos pretendían ser sabios, aunque concibieran muchas formas distintas de serlo. El médico, el poeta, el artesano, el sofista o el filósofo y muchos más representaban proyectos diversos de sabiduría. El griego perseguía la sabiduría con tanta avidez como hoy perseguimos el dinero. Estos dos motivos esenciales de la vida griega serían incomprensibles sin la presencia de un tercer elemento, el logos. En la interacción entre estos tres términos, sabiduría, política y logos, se jugaba lo esencial de la vida griega. La vida política misma era concebida como una búsqueda de sabiduría fundada en el ejercicio del logos. Nos dice al respecto Jean-Pierre Vernant: el sistema de la polis implica ante todo una extraordinaria preeminencia de la palabra sobre todos los instrumentos del poder. Llega a ser la herramienta política por excelencia, la llave de toda autoridad en el Estado, el medio de mando y de dominación sobre los demás. Este poder de la palabra, del cual los griegos harían una divinidad, peitho, la fuerza de la persuasión, recuerda la eficacia de las expresiones y las fórmulas en ciertos rituales religiosos, o el valor atribuido a los dichos del rey cuando soberanamente pronuncia la themis. Sin embargo, en realidad se trata de algo enteramente distinto. La palabra no es ya el término ritual, la fórmula justa, sino el debate contradictorio, la discusión, la argumentación. Supone un público al cual se dirige como a un juez que decide en última instancia, levantando la mano entre las dos decisiones que se le presentan. Es esta elección puramente humana lo que mide la fuerza de persuasión respectiva de los dos discursos, asegurando a uno de los oradores la victoria sobre su adversario. El ejercicio del logos siempre ha sido lo que otorga poder, pero la fuerza del logos se pone continuamente a prueba en las distintas formas de sabiduría representadas por el poeta, el investigador de la naturaleza, el sofista y el propio filósofo. Todos ellos se ganan su lugar en la sociedad, su reconocimiento con la fuerza de su logos. Esto, por supuesto, implica que se imponga aquel que tenga mayor capacidad de persuasión, es decir, el que logre derrotar a su adversario en el debate del logos. Toda la vida griega, y particularmente la política, imponían al ciudadano la necesidad de argumentar y demostrar. Sin embargo, y he aquí el fondo del problema, en esta batalla del logos se venía imponiendo poco a poco, y con el beneplácito de mucha gente, el proyecto de los sofistas sobre toda otra forma de sabiduría. Solo 3 grandes filósofos se opusieron claramente a este auge de la cultura sofística: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus modos de luchar contra ello fueron, sin embargo, muy diferentes. El de Sócrates fue un enfrentamiento personal, cuerpo a cuerpo, en los lugares públicos de Atenas. La pelea de Platón con los sofistas fue sobre todo literaria. Se dio en el escenario de sus diálogos, en donde este genio de la escritura, que era Platón, lograba combinar hecho y ficción bajo la forma de un diálogo en donde sometía a un cuidadoso análisis y desbarataba pieza a pieza el discurso de los sofistas.
el enfrentamiento de Aristóteles con los sofistas fue menos directo, pero más sistemático. No podía ser directo, porque para su época ya habían muerto los sofistas más conocidos, porque además era menos fogoso que Sócrates y Platón, y porque al no ser ciudadano ateniense debía evitar al máximo polémicas que le generaran problemas. En efecto, en sus obras casi ni se refiere a los sofistas. Tal vez por eso mismo entiende que su tarea debe ser más estratégica. A él, a Aristóteles, le corresponde desenmascarar de forma sistemática el discurso del sofista y con base en ello mostrar por qué el modo como razonan los sofistas es erróneo e inaceptable. La lógica es el arma política que elabora Aristóteles para desbaratar la argumentación sofística. Al comienzo de sus refutaciones sofísticas, Aristóteles indica lo engañoso de los razonamientos de los sofistas, comparándolos con esos hombres que parecen saludables, pero están enfermos, o con los objetos que por brillantes parecerían ser de plata u oro. Cree él que es tarea del filósofo desenmascarar esos razonamientos falaces con base en los cuales se estructuran los discursos engañosos y manipuladores. Ya Platón se había propuesto en su diálogo El Sofista desbaratar el discurso del sofista, y sin duda Aristóteles debió aprender de su maestro dónde estaban los principales errores argumentativos de los sofistas. Fue él, sin embargo, el que se dedicó a descubrirlos y presentarlos de una forma sistemática, mostrando que las conclusiones de los sofistas son inaceptables porque los modos de llegar a ellas son incorrectos. Ahora bien, para mostrar que hay un error, es preciso establecer que hay una forma correcta de hacer las cosas. Aristóteles empezó desde muy joven y bajo la influencia de Platón a identificar los principales errores de razonamiento de los sofistas, sus más comunes falacias. Ello lo llevó sin duda a plantearse la pregunta de si hay o debe haber una forma correcta de razonar. Y para identificar esa forma correcta de razonar, tenía que basarse en reglas que tuvieran un carácter prescriptivo. Es decir, debía encontrar que hay reglas que no podemos desconocer y que necesariamente debemos cumplir si queremos razonar bien y llegar a un conocimiento verdadero, de carácter demostrativo. Pero, ¿dónde hallar tales reglas? Dichas reglas, cree él, deberían poderse identificar en el lenguaje de todos los días. Esto le supuso, desde luego, emprender un cuidadoso examen de la estructura del lenguaje que le permitiera identificar los términos básicos con que nombramos el mundo, el modo como los encadenamos en proposiciones y el modo como organizamos las proposiciones en argumentos. Tenía que poder mostrar que cuando sea posible demostrar, debemos hacerlo, y cuando no, debemos argumentar de forma razonable. Es decir, es posible dar y exigir buenas razones y tener criterios para evaluar si una razón dada es buena o mala. De cómo es un razonamiento demostrativo, de qué estrategias discursivas utilizamos en nuestras conversaciones y diálogos con otros, y de cómo construimos todas aquellas razones por medio de las cuales queremos persuadir o convencer a otros de una determinada cosa. De todo esto se ocupan los textos del Organon aristotélico, de los que nos ocuparemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.